La experiencia de hoy nos la contó una hermana. Ella vio a quienes no adoran a Dios los domingos, a quienes miran fútbol y a los fornicarios, todos enviados al infierno por estas razones. Quédate hasta el final para entender su experiencia. Hola, mi nombre es Jane Doe. Tuve esta experiencia hace algunas semanas. Ojalá todos los cristianos escucharan esto porque la mayoría de los que nos llamamos cristianos probablemente terminaremos en el infierno por estos graves errores. Todo comenzó el 25 de agosto de 2014. Ese día está grabado profundamente en mi memoria. Me desperté con una migraña insoportable, diferente a todo lo que había experimentado antes. No era solo un dolor de cabeza, sentía como si me apretaran toda la cabeza y el dolor se extendía por todo mi cuerpo, dejándome débil y desorientada. Apenas podía moverme, e incluso abrir los ojos parecía una tarea imposible. Sabía que algo andaba mal, algo más allá de lo físico. Los días que siguieron estuvieron llenos de malestar constante. Mi salud rápidamente comenzó a deteriorarse. No podía comer, no podía dormir y cada respiración se sentía como una lucha. Mi familia se preocupó. Los médicos me hicieron pruebas, pero nada parecía explicar el brusco deterioro de mi estado. Sentía que mi cuerpo me estaba fallando, pero en el fondo sabía que esto era más que una dolencia física. Era una batalla espiritual. Mi alma estaba siendo puesta a prueba y podía sentir que las fuerzas que me rodeaban se acercaban. El 27 de agosto de 2024, sucedió algo extraordinario. En medio de mi sufrimiento, sentí una repentina calma que me invadió. Mi dolor no desapareció, pero se volvió distante, como si mi cuerpo ya no fuera mío. Ya no era plenamente consciente de lo que me rodeaba. Fue en ese momento que me vi de pie junto a mi cuerpo con dos ángeles que brillaban con una luz etérea de pie al pie de mi cama. Su presencia era abrumadora y, sin embargo, no sentí miedo. Uno de ellos me habló, aunque su voz no era como una voz normal. Resonó dentro de mí, casi como si pudiera oírlo en mi mente y alma al mismo tiempo. Levántate, dijo el ángel suavemente, pero con autoridad. Has sido llamado. Los ángeles no se demoraron, desaparecieron tan rápido como habían aparecido. A partir de ese momento, todo cambió. Fui llevado a un lugar que parecía extrañamente familiar pero que no era de este mundo, un reino donde el matrimonio tenía un significado mucho más profundo que todo lo que yo había entendido. Pero no duró. Toda la escena cambió, y vi personas que habían participado en fornicación y parejas que habían participado en pecado sexual fuera del matrimonio. Los vi de pie en un lugar diferente, esperando el rapto. Pero cuando sonó la trompeta y los fieles fueron llevados, estos individuos permanecieron en el suelo, abandonados, con sus rostros deformados por el horror al darse cuenta de lo que habían perdido. El rapto perdido fue una consecuencia directa de su desobediencia, específicamente su elección de entregarse a la fornicación sin honrar el pacto sagrado del matrimonio. En ese momento, me sentí atraído a otro reino, donde se me reveló una profunda revelación sobre los deportes y el entretenimiento, especialmente el fútbol. Hasta ese momento, siempre había visto el fútbol como nada más que un simple juego, algo que la gente disfrutaba por diversión y competencia. Pero lo que estaba a punto de presenciar destrozó esa percepción inocente de maneras que no podría haber imaginado. Me encontré de pie en un estadio enorme, diferente a todo lo que había visto en la tierra. La multitud no estaba vitoreando con emoción o alegría, como era de esperar, en cambio, había una energía oscura y palpable surgiendo a través de la atmósfera, enviando escalofríos por mi columna vertebral. De repente, me di cuenta de que el fútbol no era solo un deporte, era algo mucho más siniestro. Esta era una institución satánica, y podía sentir las fuerzas malévolas detrás de ella. Figuras sombrías, envueltas en oscuridad, parecían controlar el juego, manipulando todo desde detrás de escena. Estas entidades invisibles no solo controlaban a los jugadores en el campo, también estaban influyendo en las mentes y corazones de los espectadores. La gente estaba hipnotizada, completamente consumida por el juego,
como si hubieran perdido el sentido de la realidad. Pude ver cómo la oscuridad se extendía como un reguero de pólvora entre la multitud que vitoreaba, sin darse cuenta de que sus espíritus estaban siendo atrapados en esta red de engaños. Se hizo evidente que no se trataba simplemente de una forma de entretenimiento, sino de una herramienta de esclavitud espiritual. La escena cambió y me transporté a un partido de fútbol diferente. Este juego no era físico, sino espiritual. Observé con horror cómo entidades oscuras, figuras demoníacas, jugaban al fútbol en un campo desolado y espeluznante. Sin embargo, el objeto que pateaban no era un balón en absoluto, era un cráneo humano. La visión era profundamente perturbadora. Cada vez que se pateaba el cráneo, volaba por el aire, y con cada golpe, podía sentir el inmenso sufrimiento de las almas apegadas a este juego retorcido. Fue entonces cuando me golpeó todo el peso de la revelación. En el reino espiritual, el fútbol se estaba utilizando como un arma, una poderosa distracción que alejaba a las personas de Dios. El cráneo humano era un símbolo de la destrucción espiritual que ocurre cuando las personas se dejan consumir por las pasiones mundanas, como el fútbol. Lo que parecía un simple pasatiempo era, en realidad, un camino hacia la ruina espiritual. Vi multitudes de fanáticos del fútbol, con las caras pintadas con los colores vibrantes de sus equipos, sus emociones fuertemente ligadas al resultado del partido. Gritaban de emoción, lloraban de decepción e incluso peleaban entre sí, todo por el bien de un juego. Pero cuando observé desde el ámbito espiritual, vi cómo este ferviente apoyo estaba corrompiendo sus almas. Su apego al deporte era tan profundo que consumía sus pensamientos, su tiempo y sus propios corazones. Lo que una vez había sido un mero entretenimiento ahora se había convertido en algo mucho más peligroso, se había convertido en idolatría. Cuanto más se sumergían en el juego, más se alejaban de Dios. Observé cómo eran conducidos, como ovejas, a la oscuridad espiritual. Su obsesión por el fútbol nublaba su juicio, dejándolos incapaces de distinguir el bien del mal. En sus mentes y corazones, el fútbol había ocupado el lugar que pertenecía a Dios. Ya no era solo un juego, se había convertido en su falso Dios, alejándolos del camino de la rectitud. Entonces, fui transportado a un paisaje impresionantemente sereno bañado por una luz dorada. Había una profunda sensación de paz en el aire, una quietud que me hizo sentir como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Era como si toda la creación estuviera en reposo. A mi alrededor había un grupo de ángeles, sus rostros reflejaban solemnidad y tranquilidad. Uno de ellos dio un paso adelante y me habló, su voz suave pero llena de autoridad. Este es el Sabbat, dijo, un día apartado por Dios. Es sagrado, destinado al descanso y la reflexión sobre el Creador. Sin embargo, muchos han olvidado su importancia. Mientras hablaba, imágenes de personas de todo el mundo aparecieron ante mí, ocupadas con el trabajo, envueltas en las exigencias de su vida diaria, ignorando por completo este día sagrado. Incluso los cristianos, aquellos que conocían la palabra de Dios, se habían vuelto indiferentes. En lugar de honrar el sábado como un día de descanso y devoción a Dios, lo trataban como cualquier otro día, llenándolo de distracciones y tareas interminables. Pude ver cómo el incesante ajetreo de la vida había eclipsado la reverencia tranquila y la reflexión sagrada que deberían haber estado reservadas para este día sagrado. Los ángeles observaban con tristeza, conscientes de que el mundo había olvidado el verdadero propósito del sábado, perdiendo de vista la paz y la conexión con Dios que se suponía que debía brindar. La visión cambió una vez más, revelando a los primeros cristianos, quienes observaban el sábado con profunda devoción. En comunidades pequeñas y unidas, se reunían para adorar y descansar en la presencia del Señor. Había un profundo sentido de unidad entre ellos, y sus espíritus se nutrían de esta práctica sagrada. Se hizo evidente que guardar el sábado no era simplemente una obligación religiosa, era una fuente vital de fortaleza que los acercaba más a Dios. A través de su observancia, encontraron una conexión más profunda con Él, una que trajo paz y renovación espiritual. Los ángeles que me acompañaban enfatizaron que el sábado nunca tuvo la intención de ser legalismo o adherencia rígida a reglas.
En cambio, era un mandamiento amoroso de Dios, un tiempo apartado para descansar y reflexionar sobre su bondad. Sin embargo, a medida que la escena continuaba desarrollándose, la atmósfera se oscureció y fui testigo de las consecuencias de descuidar el sábado. Las personas que no honraban este día sagrado estaban siendo conducidas por un camino de agotamiento espiritual. Su cansancio no era solo físico, sino que penetraba profundamente en sus almas. Sin tomar este tiempo para descansar y reconectarse con Dios, se habían abierto a un sinfín de distracciones y tensiones, alejándose lentamente de lo divino. Las repercusiones fueron inconfundibles. Sin el sábado para recargarse espiritualmente, se volvieron vulnerables a las presiones y tentaciones del mundo. Las familias se desgarraron, las comunidades se debilitaron y las personas se encontraron luchando con su fe. Era como si, al descuidar el sábado, hubieran cortado un salvavidas que Dios había provisto para su bienestar espiritual y físico. Podía sentir el peso de la pérdida, mientras la estructura misma de sus vidas comenzaba a deshilacharse. Los ángeles lo dejaron en claro, no observar el sábado no era solo una falta menor, era un acto de desobediencia directa al mandamiento de Dios. Las consecuencias eran de largo alcance, afectaban todos los aspectos de la vida de una persona, y estaba en juego la salud de su alma. El sábado, como me mostraron, no era simplemente una sugerencia, era un regalo divino, destinado a proteger y sostener a quienes lo honraban. Sin él, el viaje espiritual se volvía mucho más difícil, las cargas más pesadas y la conexión con Dios más distante. Entonces, me encontré de pie al borde de un vasto abismo ardiente. El calor abrasador irradiaba de las llamas, creando una atmósfera sofocante, y los gritos angustiados de los atrapados dentro resonaban implacablemente en mis oídos. Era una cacofonía de desesperación, llena de tormento y desesperación. Mi mirada se dirigió a un grupo de almas reunidas en el borde mismo de ese pozo tormentoso. Se retorcían de dolor, con el rostro desencajado por el arrepentimiento y el horror. Podía sentir su abrumador dolor y su profundo arrepentimiento, pero no podía ofrecerles ayuda. Las almas que veía habían sido condenadas por un pecado específico, su falta de respeto por el sábado. Habían priorizado sus propios deseos, su trabajo y sus placeres fugaces por encima del día sagrado que Dios había apartado para el descanso y la reflexión. Uno por uno, gritaban, «Señor, perdónanos». No nos dimos cuenta de que era tan grave. «Por favor, danos una oportunidad más». Sus manos se extendían hacia el cielo, buscando esperanza, salvación, pero no la encontraban. La desgarradora escena que tenía ante mí era un testimonio de su arrepentimiento. Lamentaban cada momento que pasaban ignorando el sábado, cada decisión que tomaban para tratarlo como cualquier otro día. Fui testigo de cómo algunos de ellos contaban sus vidas, sacudían la cabeza con incredulidad y susurraban, «Si tan solo hubiéramos escuchado. Si tan solo hubiéramos obedecido». Su dolor era insoportable, pero el juicio al que se enfrentaban era irrevocable. De repente, me encontré de pie ante una gran catedral adornada. Cuando abrí las pesadas puertas de madera, me encontré con la visión de católicos arrodillados ante estatuas, encendiendo velas y rezando fervientemente a varios santos. Era una visión a la vez reverente y desconcertante. En ese momento, ya no estaba solo, una figura emergió ante mí y al instante lo reconocí como Jesús. Su expresión era solemne y su voz transmitía una profunda tristeza mezclada con urgencia. «Mi pueblo», dijo, «está siendo engañado». Me hizo señas para que entrara más en la catedral y vi a más personas arrodilladas ante estatuas de María y otros santos, inclinándose con devoción y haciendo gestos de reverencia hacia estas imágenes sin vida. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos llenos de compasión y tristeza, y dijo, «Esto no es lo que yo enseñé. Han reemplazado la adoración genuina por la veneración de imágenes y símbolos que no tienen vida ni poder. Yo soy el único camino hacia el Padre, pero ellos rezan a estas estatuas como si pudieran interceder en su nombre». Sus palabras traspasaron mi corazón, revelando la gravedad de su devoción equivocada y la urgente necesidad de una verdadera comprensión y conexión con Él.
Mientras Jesús hablaba, las estatuas que me rodeaban comenzaron a emanar un resplandor, no una luz celestial, sino más bien una aura oscura y perturbadora. Podía sentir el engaño que latía desde ellas como si estuvieran vivas con una energía malévola. Jesús continuó: estas imágenes, estos símbolos, no son más que distracciones de la verdad. Muchos no se dan cuenta de que están siguiendo las enseñanzas de los hombres en lugar de adherirse a los mandamientos de Dios. Mi mirada se vio atraída por cruces adornadas con símbolos desconocidos, emblemas extraños que nunca antes había notado. Jesús los señaló y dijo: estos no son mis símbolos. Son señales del anticristo, hábilmente disfrazadas y ocultas a plena vista. El enemigo se ha infiltrado y distorsionado la verdad, e innumerables almas han caído en esta trampa. En un abrir y cerrar de ojos, me encontré una vez más en un reino oscuro y ardiente. El calor era sofocante y los gritos angustiados de los atormentados llenaban el aire, creando una cacofonía de desesperación que era casi insoportable. Me horroricé al ver lo que tenía ante mí, almas retorciéndose de sufrimiento, con los rostros marcados por la agonía. En medio de este caos, reconocí una figura familiar: era el Papa Juan Pablo II. Jesús habló de nuevo, con la voz cargada de dolor. Él llevó a muchos por mal camino con enseñanzas que no eran mías. Permitió la adoración de imágenes y la veneración de símbolos que yo nunca ordené, y ahora paga el precio de su engaño. La realidad de lo que estaba presenciando era casi insoportable. El dolor que irradiaba Jesús era palpable, no por odio hacia la gente, sino por un amor profundo y permanente hacia ellos. Anhelaba que regresaran a la verdad, que se alejaran de las falsas enseñanzas que los habían llevado por mal camino. Mientras caminaba por este paisaje desolado y tormentoso, vi innumerables almas que gritaban en agonía, sus voces se mezclaban en un coro de desesperación. Eran almas que habían sido parte de la Iglesia, pero ahora estaban perdidas, atrapadas en un ciclo de sufrimiento eterno, separadas del amor y la gracia que podrían haberlas redimido. Sus gritos resonaron profundamente en mi interior, un recordatorio inquietante del costo de la complacencia espiritual y la urgente necesidad de una fe genuina. Al acercarme a las almas, me invadió una sensación escalofriante. Vi a personas que habían asistido fielmente a la Iglesia, cuya apariencia exterior proyectaba un sentido de rectitud. Sin embargo, allí estaban, sumidas en el tormento. Habían vivido una doble vida, haciéndose pasar hábilmente por seguidores de Cristo mientras se aferraban en secreto a sus pecados. Profesaban fe con sus palabras, pero sus acciones delataban una realidad diferente. El marcado contraste entre sus fachadas pulidas y la oscuridad oculta de sus hechos era ahora dolorosamente evidente. Un alma, en particular, captó mi atención: un pastor famoso por sus apasionados sermones y su liderazgo autoritario dentro de su congregación. Pero cuando lo miré a los ojos, sentí una profunda angustia. La verdad era ineludible: no había vivido la vida que predicaba. Sus pecados ocultos y sus compromisos morales habían erosionado su espíritu, y ahora se encontraba pagando el precio máximo por su duplicidad. Pensé que podía ocultarlo, se lamentó, con la voz temblorosa de desesperación. Pero nada se le oculta a Dios. Prediqué a otros y perdí mi propia alma. Continuando mi sombrío viaje, me encontré con una mujer, la esposa de otro pastor. Su tormento era evidente, pero igualmente insoportable. Su vida había estado marcada por la amargura y la falta de perdón, encadenada por los rencores a los que se aferraba y las heridas que se negaba a sanar. Aunque había servido fielmente en la Iglesia junto a su esposo, su corazón se había endurecido con los años, una prisión silenciosa forjada a partir del resentimiento. En vida, se había puesto el manto de la piedad, presentando una imagen de ministerio devoto. Sin embargo, debajo de esa fachada, la falta de perdón purulenta se había convertido en un veneno tóxico que la consumía desde dentro. Ahora, en ese reino de sufrimiento, ella se enfrentaba a las devastadoras consecuencias de su corazón implacable. Se le habían concedido innumerables oportunidades para liberar su dolor, para extender el perdón a quienes la habían agraviado, pero ella se había negado obstinadamente. Mientras observaba,
se hizo evidente que su alma estaba atrapada por la misma amargura que había alimentado, un doloroso recordatorio de cómo la ira no resuelta puede atar, en última instancia, destruir. Cada alma con la que me encontré sirvió como un testimonio inquietante del peligro de vivir una vida desconectada del verdadero arrepentimiento y la gracia, revelando el trágico resultado de la ceguera espiritual y el llamado urgente a aceptar el perdón antes de que fuera demasiado tarde. De repente, el tormento y el juicio comenzaron a desvanecerse, y sentí un tirón abrumador como si algo me estuviera atrayendo de vuelta, sacándome de ese reino espiritual y devolviéndome al lugar de donde había venido. El abismo ardiente y los gritos angustiados de esas almas retrocedieron, y al momento siguiente, me encontré envuelta en una luz cálida y cegadora. Esta luz calmó todo miedo y ansiedad que había en mi interior, envolviéndome en una sensación de paz que nunca había conocido. Antes de poder procesar por completo lo que estaba sucediendo, sentí que mi espíritu regresaba a mi cuerpo. Abrí los ojos y me di cuenta de que estaba acostada en mi cama, en la misma habitación donde había comenzado esta profunda experiencia. Por un momento, la incertidumbre me invadió. ¿Había sido todo un sueño o una vívida alucinación? Pero cuando me incorporé, me di cuenta de que había ocurrido algo milagroso. Lo primero que noté fue la ausencia de dolor. El dolor de cabeza paralizante que me había atormentado durante tanto tiempo había desaparecido por completo. Moví la cabeza de un lado a otro, al principio con cautela, anticipando que los fuertes dolores regresarían, pero no había nada. La pesadez que había agobiado mi cuerpo, la fatiga que había drenado mis fuerzas, se habían disipado por completo. En cambio, me sentí ligera, casi como si pudiera saltar y correr una maratón. Todo mi cuerpo estaba renovado, lleno de una energía que no había experimentado en mucho tiempo. Supe sin lugar a dudas que lo que acababa de experimentar era real, más real que todo lo que había conocido. Esta sanación, esta restauración repentina y completa de mi cuerpo, fue un milagro. Fue la mano de Dios obrando, afirmando cada verdad que había visto y revelado durante mi viaje espiritual. Al reflexionar sobre estas experiencias, se hizo evidente que nuestro tiempo en esta tierra trasciende las meras apariencias externas o los rituales religiosos. Se trata de alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios, encarnar el arrepentimiento sincero y comprometernos a vivir de acuerdo con sus mandamientos. Las decisiones que tomamos, los pecados que albergamos y la falta de perdón a la que nos aferramos pueden influir profundamente en nuestro destino eterno. La obediencia a la palabra de Dios no es solo una opción, es crucial. No es suficiente profesar la fe mientras nuestras acciones traicionan nuestras verdaderas creencias. Cada aspecto de nuestra vida debe alinearse con las enseñanzas de Cristo, reflejando una relación genuina y sincera con Él. Nuestro camino espiritual exige autenticidad e integridad, y nos insta a vivir de una manera que honre la gracia que hemos recibido. En esta nueva perspectiva, comprendí la importancia de vivir con intención, guiados por el amor y la verdad de Dios, abrazando cada momento como una oportunidad para el crecimiento, la reflexión y la verdadera conexión con Él. Nuestros corazones deben ser puros, nuestro arrepentimiento genuino y nuestras vidas un testimonio de su gracia y verdad. Este mensaje no es solo para los perdidos, también es para los salvos. Incluso aquellos que creen deben examinar continuamente sus vidas, asegurándose de que caminan en obediencia y mantienen un espíritu de perdón. La finalidad del juicio y la realidad del infierno deben inspirarnos a un compromiso ferviente y sincero de vivir una vida que agrade a Dios. Es hora de alejarnos de nuestros pecados, dejar de lado la amargura y abrazar la plenitud de la gracia de Dios. Busquemos su perdón y esforcémonos por vivir de acuerdo con su voluntad, con corazones humildes y obedientes. Oremos fervientemente por nosotros mismos, por nuestros seres queridos y por el mundo, para que todos puedan llegar al conocimiento de su verdad y la gracia salvadora de Jesucristo. Que todos prestemos atención a estas advertencias, nos arrepintamos de nuestras transgresiones y vivamos vidas que reflejen verdaderamente nuestra fe. El tiempo es esencial. No demoremos en hacer los cambios necesarios para nuestra salvación y la de quienes nos rodean. Gracias por permanecer hasta el final de esta experiencia.
Salva un alma compartiendo este vídeo con tus amigos y familiares para que se libren de lo que está por venir. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, por favor hazlo para mantenerte actualizado cada vez que compartamos otra experiencia que nos llegue. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y esperanza.